Buenos días, licenciada, Me- compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y hemos escogido el tema como proyecto de investigación final, el tema que titula Riesgos Financieros. Nuestro grupo está compuesto por Alizares Gutiérrez Ruth Jocelyn, Catari Flores Alex Rodrigo, Durán Gutiérrez César Cecilio, Martínez Torrejón Edilson Daniel, Martínez Escobar Jesús Emanuel, Porco Cruz Dina Maylin, Paco Bracamontes Freddy, Ruiz Betanzos Luis Fernando, Sánchez Torres Luis Fernando y Valencia Gallardo Guido. Como primer título tenemos lo que son los riesgos financieros, el estudio y el análisis de riesgo. La actividad de toda empresa gira en torno a factores y elementos de diversa índole, jurídicos, económicos, ecológicos, sociales, pero la finalidad de todo negocio siempre será la misma, la de obtener el mayor número de ganancias. Asimismo, el día a día empresarial está repleto de, repleto de incertidumbres y riesgos, a los cuales las empresas deben enfrentarse de la mejor manera posible. Por ello, la gestión de riesgos en la empresa se hace así imprescindible para evitar el impacto de las amenazas existentes en la organización, aportando solución de la manera más eficaz y rentable que pueda. Como ejemplo podemos poner la pandemia, ya que muchas empresas están en incertidumbre estos momentos al no saber qué es lo que va a pasar con la pandemia, si va a haber nuevas disposiciones del COE o si simplemente van a seguir y van a ver cómo contrarrestar esta enfermedad. Como siguiente tenemos el riesgo financiero. El riesgo financiero es la probabilidad de que un evento adverso o alguna fluctuación financiera reporte consecuencias negativas en una empresa. Este riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, por ejemplo, el riesgo financiero conocidos como riesgo de crédito o de insolvencia. Hacen en definitiva referencia a las incertidumbres en las operaciones financieras derivadas de la volatilidad de los mercados financieros y de crédito del mercado, que están en un constante cambio. El riesgo financiero está estrechamente relacionado con el riesgo económico, puesto que los activos que una empresa posee y los productos o servicios que ofrecen juegan un papel a la hora de determinar su nivel de endeudamiento. Como es lógico, cuando más ingrese una empresa por la venta de sus productos, más probabilidad de hacer frente a sus deudas y por ende a disminuir mucho su nivel. También tenemos los tipos de riesgo, que son el riesgo de mercado, el riesgo de tipo de interés, el riesgo cambiario, el riesgo de transacción, el riesgo de conversión y la mitigación del riesgo de tipo de cambio. Como primero vamos a empezar con el riesgo de mercado. Este riesgo hace referencia a la probabilidad de que el valor de una cartera, ya sea de inversión o de negocio, se reduzca debido a los movimientos desfavorables en el valor de los llamados factores de riesgo de mercado. Y también tenemos el riesgo de tipos de interés. El riesgo de tipos de interés es el riesgo asociado a los movimientos en contra de los tipos de interés, en consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés de los activos y pasivos que cualquier agente económico mantiene en cartera. Los factores que causan las variaciones de la tasa de interés pueden llegar a ser la política monetaria, el déficit público, la tasa de inflación y los tipos de interés exteriores. Como consiguiente, va a continuar mi compañero. Muchas gracias. Bueno, buen día, licenciada, buen día, compañeros. Yo voy a continuar con el riesgo cambiario o tipo de cambio. Este es el riesgo asociado a las variaciones en el tipo de cambio en el mercado de divisas. Depende de la posición que tenga, la volatilidad de la moneda y el periodo temporal considerado. Este tipo de riesgo se da en consecuencia de las fluctuaciones en el tipo de cambio de una divisa respecto a otra. Este riesgo es asumido por aquellos inversores o compañías cuyas inversiones y negocios impliquen un intercambio entre divisas. El riesgo de transacción ocurre cuando se mantienen operaciones futuras ya comprometidas que conllevarán flujos de caja en moneda extranjera, como por ejemplo las compras de materias primas o ventas de productos terminados. Este tipo de riesgo influye en el valor en moneda funcional de los flujos netos futuros debidos a la empresa que comprará la divisa extranjera para así poder realizar un pago o venderla en el futuro. Para esto, las divisas recibidas a monedas funcionales.
riesgo de conversión, translation exposure. Ocurre cuando se mantienen activos o pasivos denominados en moneda extranjera, cuyo valor en bolivianos de dichos activos cambiará en función de la evolución del tipo de cambio correspondiente. Este tipo de riesgo afectará al valor de los activos y pasivos en el balance denominado en la moneda extranjera y por tanto al valor patrimonial de la empresa. Mitigación del riesgo de tipo de cambio. Tenemos las consiguientes: la contratación de instrumentos financieros, especialmente como por ejemplo los seguros de cambio de divisas o opciones de divisas. También están los establecimientos de límites de pérdidas por tipo de cambio, la reducción de periodos de cobro y la especificación de cláusulas específicas relacionadas al tipo de cambio. Va a continuar mi compañera. Muy buenos días, licenciada. Continuando con los riesgos, el riesgo de mercado. De forma restringida, este tipo de riesgo hace referencia al cambio en el valor de instrumento financiero, como acciones, bonos, derivados, entre otros. Como ejemplo, encontramos el riesgo al que se enfrenta un inversor ante una posible caída del valor de las acciones de una empresa, pudiendo disminuir el valor de la cartera de la moneda correspondiente. El riesgo de crédito deriva de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato, debido a no cumplir con las obligaciones como no pagar o retrasarse en los pagos. Las pérdidas que se pueden sufrir engloba pérdida de principales, pérdida de intereses, disminución del flujo de caja o derivado del aumento de gastos de recaudación. Como ejemplo, encontramos la posibilidad de devolver una deuda al contrato o un préstamo, asociado al hecho de que pueden producirse impagos, incumplimiento del tiempo y la forma en que deben recibirse el dicho antepagos de crédito de la empresa. Continuando, el riesgo de liquidez. Este tipo de riesgo financiero implica que una de las partes del contrato financiero no puede obtener la liquidez que necesita para asimilar las obligaciones, a pesar de disponer de activos que no puede vender y la voluntad de querer hacerlo. Factores que causan el riesgo de liquidez. Podemos encontrar 4. Gestión inadecuada de activos y pasivos, excesivo otorgamiento de créditos, descalce de pagos y cobros. Por último, las malas decisiones de inversiones. Buenos días, licenciada. Continuando, el riesgo operacional. El riesgo operacional o riesgo operativo hace referencia a las posibles pérdidas financieras originadas por fallos o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y la presencia de eventos externos imprevistos. La falta de personal o el personal que no cuente con la competencia necesaria para afrontar las exigencias de la empresa. Se considera un factor de riesgo operacional. Administración del riesgo financiero. La administración del riesgo financiero consiste en calcular el efecto potencial de un riesgo o su grado de exposición. Este cálculo no es una tarea fácil, pues un determinado riesgo puede desencadenar muchos efectos. Por ejemplo, una máquina que deja de funcionar no solo genera un daño mecánico que se debe reparar, también se interrumpe la producción, generan pérdidas, retraso en entregas y se puede incluso llegar a afectar la imagen de la compañía. ¿Por dónde empezar un análisis del riesgo financiero? El análisis del riesgo financiero de una empresa comienza después de haber identificado todos los posibles. En este artículo le explicamos cómo identificarlos. El análisis tiempo como un objetivo no solo estimar posibles pérdidas, sino evitar que ellas ocurran. Por ejemplo, en un análisis de riesgo de crédito, uno de los principales tipos de riesgo financiero se evalúa la posibilidad de que un deudor no pueda terminar de pagar sus obligaciones. Con esa información
el banco toma medidas para evitar que esto suceda o mitigar en lo posible el impacto. El método más fácil para realizar el análisis de riesgo financiero en una empresa es combinar la posibilidad de que un riesgo ocurra y las posibles pérdidas económicas que se puedan ocasionar. Una vez identificados los riesgos y después de elegir la herramienta más conveniente para controlar los riesgos, la compañía puede evitar o asumir los riesgos de acuerdo con el nivel de tolerancia y de apetito al riesgo. Identificación y selección del riesgo financiero. Consiste en identificar los riesgos a los que se encuentran expuesta la empresa con el fin de reconocer la vulnerabilidad ante los riesgos de tasa de interés, tipo de cambio o liquidez. Evaluación y medición de riesgo financiero, referido a la determinación de los niveles máximos de riesgo financiero a ser aceptados. Selección del método de administración de riesgos. Tenemos 4. Evitar el riesgo, gestionar el riesgo, absorber el riesgo, transferir el riesgo. Monitoreo y control del riesgo financiero. A través del monitoreo se reconocen oportunamente las deficiencias de las estrategias y procedimientos definidos para la administración de riesgo financiero. Además, se hace un seguimiento a los indicadores seleccionados en las etapas anteriores y se determina la eficiencia de los mismos en la gestión de riesgos financieros identificados. Bueno, eso sería todo. Gracias.